Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando acerca de la penicilina. Me he basado en varios artículos de internet para poder hacer este video. Bien, antes de iniciar describiendo a la penicilina me gustaría aclarar un concepto erróneo que se tiene acerca de ella. Muchas personas piensan que la penicilina es un solo antibiótico, que es un antibiótico individual. Pero en realidad existe una gran cantidad de antibióticos que pertenece al grupo de las penicilinas. Entonces podemos deducir que la penicilina no es un antibiótico individual. Muy bien, eso es muy importante que lo tengan en claro. Ahora bien, cada uno de los antibióticos pertenecientes al grupo de las penicilinas comparte una estructura química muy parecida, la cual es conocida como el núcleo de la penicilina. Vamos a anotarlo aquí, este es el núcleo de la penicilina. En otras palabras, para que un antibiótico sea considerado parte de las penicilinas, este debe poseer en su estructura química al núcleo de la penicilina. Y ustedes ahora se deben estar preguntando ¿qué es el núcleo de la penicilina? Bueno, qué bueno que me preguntaron. Vamos a ir paso a paso dibujando su estructura química para ir explicando cuáles son sus componentes. Muy bien. Uno de los componentes principales del núcleo de la penicilina es un grupo químico conocido como el anillo beta-lactámico. Este es el anillo beta-lactámico. Muy bien, y este es muy importante. Ya veremos después por qué. Ahora vamos a pasar a dibujarlo aquí a la derecha. Este anillo consiste de 4 elementos, de los cuales 3 de ellos son carbonos y uno de ellos es un nitrógeno. Vean aquí, cada una de estas esquinitas hace referencia a un carbono. Vean cómo hay 3 carbonos y un nitrógeno. Unida mediante un doble enlace a este carbono vamos a tener un oxígeno y unido a este carbono vamos a tener un hidrógeno. Bien, esta es la estructura completa del anillo beta-lactámico. Bien, ahora unido al carbono restante de este anillo beta-lactámico, es decir, este carbono, vamos a tener unido un grupo amino que vamos a pintar ahora en morado. Este es un grupo amino y a su vez vamos a tener unido a este grupo amino, vamos a tener un grupo carbonilo que vamos a pintar en blanco. Este de aquí es un grupo carbonilo. Muy bien. Vamos a pasar a apuntar esto ahora aquí en el cuadrito que tenemos a la izquierda. Hasta ahorita dijimos que tenemos en azul el anillo beta-lactámico que está acá. En morado tenemos lo que es un grupo amino y en blanco tenemos un grupo carbonilo. Vamos a apuntarlo aquí. Muy bien. Ahora podemos pasar a describir el próximo componente del núcleo de la penicilina. Vamos a tener otro anillo y este anillo es conocido como el anillo de tiazolidina. Vamos a apuntarlo aquí. Este es el anillo de tiazolidina y este va a estar unido con el anillo beta-lactámico. Ahora vamos a pasar a dibujarlo aquí. Este anillo consiste de 5 elementos, de los cuales 3 de ellos son carbonos, uno de ellos es un sulfuro y el otro de ellos es un nitrógeno. Entonces fíjense lo que hemos pintado aquí. Tenemos aquí 3 carbonos, 1, 2, 3. Tenemos un sulfuro y tenemos un nitrógeno, que en este caso solo he pintado un nitrógeno, pero esto hace referencia al nitrógeno del anillo beta-lactámico y también al nitrógeno del anillo de tiazolidina. Esto lo he hecho por reglas de nomenclatura nada más. Ahora fíjense bien, unidos al anillo de tiazolidina vamos a tener 2 grupos metilos que voy a pintar aquí en amarillo. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y también vamos a tener un grupo carboxilo unido aquí. Este es un grupo carboxilo. Bien, vamos a pasar a apuntarlos ahora aquí a la tablita. Bien, entonces dijimos que en amarillo tenemos 2 grupos metilos. Vamos a poner aquí grupo metilo y vamos a poner un número 2 para hacer referencia a que hay 2. Y dijimos que en rosado tenemos aquí un grupo carboxilo. Perfecto, entonces hemos terminado la estructura del núcleo de la penicilina. Esto que ven aquí está presente en cada uno de los antibióticos pertenecientes al grupo de las penicilinas. Ahora ustedes se deben estar preguntando, ¿y qué es lo que hace a cada uno de estos diferente? ¿Cuál es la estructura química? ¿Cuál es la propiedad que hace que cada uno de los antibióticos de la penicilina sea diferente? Qué bueno que preguntaron. Esto es debido a la presencia de un grupo químico llamado el grupo R, que vamos a pasar a apuntar aquí en verde. Este es el grupo R. Y básicamente este grupo R será diferente para cada tipo de penicilina. Entonces, todas las penicilinas, fíjense bien, van a tener el núcleo de la penicilina, todas. Pero cada una de ellas va a tener un grupo R diferentes. Esto es lo que va a hacer que cada penicilina sea diferente. Por ejemplo, la penicilina G tendrá un grupo R diferente al de la penicilina B.
¿Me explico? Entonces vamos a pasar a repasar todos estos conceptos con esta imagen de aquí abajo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta imagen? Aquí tenemos, fíjense bien, este es el anillo beta-lactámico. Tenemos los 3 carbonos, tenemos uno de ellos unido mediante un doble enlace a un oxígeno, tenemos otro de ellos unido a un hidrógeno y tenemos aquí el átomo de nitrógeno. Después tenemos aquí unido al carbono restante del anillo beta-lactámico un grupo amino, que a su vez el grupo amino está unido a este grupo carbonilo. Y vean aquí cómo tenemos unido al grupo carbonilo este grupo R, que es lo que hace a cada uno de los antibióticos del grupo de las penicilinas diferente. Vean aquí ahora tenemos el anillo de tiazolidina. Tenemos aquí un átomo de sulfuro, tenemos aquí su átomo de nitrógeno y tenemos aquí 1, 2, 3 carbonos. Dijimos que a uno de los carbonos vamos a tener unidos 2 grupos metilos que tenemos aquí y tenemos aquí en la parte de abajo un grupo carboxilo unido al carbono restante del anillo de tiazolidina. Bien, ahora que espero que todo esto ya haya quedado claro, ahora podemos pasar aquí abajo y antes de explicar lo que es el mecanismo de acción de las penicilinas, me gustaría profundizar un poquito en el estudio de las bacterias, porque pues es muy importante que nosotros entendamos cómo están formadas las bacterias, porque si no es muy difícil que nosotros después entendamos cómo es que las penicilinas las van a matar, porque si no sabemos cómo están formadas las bacterias, es un poco complicado entender cómo son atacadas, ¿me explico? Entonces vamos a empezar con esto. No sé qué tan avanzados están con bacteriología, así que voy a empezar desde lo más básico. Bien, es importante entender que la mayoría de las bacterias se pueden clasificar en 2 grupos principales. Tenemos a lo que son las bacterias gram positivas y tenemos por el otro lado a lo que son las bacterias gram negativas. Y vamos a pasar a explicar las características que describen a cada uno de estos 2 tipos de bacterias. Bien, he pausado el video para poder dibujar la estructura de estos 2 tipos de bacteria. Vamos a iniciar con esta que tenemos en la izquierda, que este es un ejemplo de una bacteria gram positiva. Vamos a iniciar describiendo cuáles son los diferentes componentes de este tipo de bacterias. En primer lugar, esto que tenemos aquí en rojo hace referencia a la membrana celular de la bacteria, es decir, su bicapa lipídica. Entonces vamos a pasar a notar esto. Lo que tenemos en rojo es la membrana celular de la bacteria. Y ahora esto que tenemos en azul rodeando a la membrana celular es algo conocido como la pared celular, que vamos a estudiar con muchísimo detalle dentro de unos minutos. Pero por ahorita lo único que quiero que quede claro es que la pared celular de las bacterias gram positivas es muy gruesa, Esto es lo que quiero que recuerden. A diferencia de la pared celular de las bacterias gram negativas, que ya vamos a ver dentro de unos segundos, que es mucho más delgada. Bien, entonces ahora vamos a pasar a mencionar algunos ejemplos de las bacterias gram positivas. En primer lugar vamos a tener a todos los estafilococos, estos son los estafilococos, y también vamos a tener a todos los estreptococos. Bien, ahora sí, ya pasemos a describir las bacterias gram negativas. Nuevamente tenemos en rojo marcado lo que es la membrana celular de esta bacteria, es decir, su bicapa lipídica. Vamos a anotarlo aquí. Esta es la membrana celular. De igual manera, tenemos en azul marcado lo que es la pared celular. Pero como yo ya les mencioné, la pared celular de las bacterias gram negativas es mucho menos gruesa que la pared celular de la bacteria gram positiva. Entonces vamos a anotarlo aquí, esta es la pared celular. ¿Okay? Y un detalle muy importante de este tipo de bacterias es que a diferencia de las bacterias gram positivas, que solamente consisten de una membrana celular y una pared celular muy gruesa, las bacterias gram negativas de igual manera tienen una membrana que se encuentra externamente a la pared celular. Y esta membrana es simplemente conocida como la membrana externa. Facilito, vamos a anotarlo aquí, esta es la membrana externa. Y quiero aclarar una cosa muy importante, esta membrana también está formada por una bicapa lipídica, es decir, también está formada por lo mismo que forma a la membrana celular, fosfolípidos, esfingolípidos, entre otros lípidos. Entre algunos de los ejemplos más conocidos de este tipo de bacterias tenemos a la famosísima Escherichia coli, que vamos a poner nada más como E. coli, y tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, que vamos a poner nada más como P. aeruginosa. Bien, ahora que ya tenemos estos conceptos claros, me gustaría dedicarle unos minutos al estudio detallado de la pared celular. Muy bien, entonces les presento a la pared celular. Como ya vimos, este es un componente fundamental en la estructura de las bacterias gram positivas y gram negativas.
La pared celular se encuentra formada principalmente por una molécula conocida como péptidoglicano. Péptidoglicano. Y bien, el péptidoglicano, como su nombre lo indica, está formado por dos cosas. Tenemos en primer lugar a los carbohidratos que forman la parte principal de esta molécula y tenemos por el otro lado cadenas peptídicas. Vamos a poner aquí péptidos. Por eso es que se llama péptidoglicano. Péptido hace referencia a la porción peptídica y glicano hace referencia a la porción de carbohidratos. Fíjense aquí a la derecha tenemos una imagen de una molécula de peptidoglicano. Lo que tenemos en rosado aquí hace referencia a las cadenas de carbohidratos que están unidas todas. Fíjense aquí cómo están unidas. Y tenemos en azul aquí a estas pequeñas cadenitas que hacen referencia a los péptidos. Fíjense cómo la parte principal de la molécula hace referencia a los carbohidratos, mientras que las cadenas de péptidos solamente se están uniendo a estos carbohidratos para formar la parte secundaria de esta molécula. Muy bien, pero obviamente en la pared celular no solamente vamos a tener una molécula de peptidoglicano, vamos a tener muchísimas de estas moléculas y todas van a estar unidas entre sí para poder así formar lo que es la pared celular, y esto es lo que le va a dar todas las características y las propiedades que tiene. Pero es importante que entiendan que todas estas moléculas de peptidoglicano no se van a unir entre sí solo por arte de magia. Para esto es necesaria la presencia de una enzima que catalice esta reacción, y esta enzima recibe el nombre de peptidoglicano transpeptidasa. Es un nombre largo y esta enzima es muy importante. Ya veremos después por qué. Pero primero me gustaría explicar cómo es que hace esta enzima, la peptidoglicano transpeptidasa, para formar estos enlaces. ¿Cómo es que hace esta enzima para poder unir a todas estas moléculas de peptidoglicano entre sí? En realidad es muy fácil. Recordemos que en la molécula de peptidoglicano vamos a tener estas cadenas peptídicas que tenemos en azul. Bueno, esta enzima lo que va a hacer es que va a agarrar estas cadenas y las va a unir con las cadenas peptídicas de otra molécula de peptidoglicano. Y así de esa manera vamos a ir formando pues esta pared celular, porque vamos a tener millones de estas enzimas haciendo lo mismo con todas las moléculas de peptidoglicano. Y así sucesivamente vamos a formar pues toda la pared celular con su estructura sólida. Fíjense en esta imagen que les tengo aquí abajo. Aquí lo que tenemos representado son dos moléculas de peptidoglicano. Aquí tenemos una en la parte de arriba y aquí tenemos otra en la parte de abajo. Y fíjense cómo efectivamente están unidas entre sí a través de sus cadenas peptídicas. Y esto lo tuvo que haber hecho pues la enzima peptidoglicano transpeptidasa, porque si no, esto no hubiera sido posible. Ahora bien, ya tenemos clara la estructura de la pared celular. Ahora pasemos a explicar la función de esta. Para ello vamos a ir aquí abajo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la función de la pared celular? O sea, ¿para qué sirve la pared celular? ¿Para qué es que todas las bacterias necesitan tener una? Bien, la principal función de la pared celular es brindarle protección, soporte y rigidez a la bacteria. Estas son las tres funciones, se podría decir, principales y más importantes de la pared celular. Para poder explicar esto y entenderlo, vamos a usar esta imagen que ya conocemos. Esta es una imagen de una bacteria gram positiva. Aquí en azul lo que teníamos entonces era la pared celular, que dijimos que era muy gruesa. En rojo tenemos la membrana celular, la bicapa lipídica. Y aquí adentro ya este es el citoplasma de la bacteria. Quiero llevar su atención por un momento al citoplasma de esta bacteria. ¿Qué son todos esos puntitos amarillos que tenemos ahí? Eso hace referencia a que el ambiente intracelular de las bacterias tiene una altísima concentración de soluto. En otras palabras, está llena de cosas. Porque fíjense cómo en la parte externa de esta bacteria tenemos muy pocos puntitos amarillos. Esto hace referencia a que la concentración de soluto adentro de la bacteria es mucho mayor a la concentración de soluto afuera. Y esto es importante entenderlo. En términos médicos, esto lo podríamos decir de esta manera. Podríamos decir que el ambiente intracelular de la bacteria, o sea, el citoplasma de la bacteria, es un ambiente hiperosmolar. Este es un concepto que es muy importante que lo conozcan. Es un ambiente hiperosmolar porque tiene mucho soluto. Y pues si nosotros ya tenemos algún conocimiento básico de cómo funciona la ósmosis,
Sabemos que el agua tiene una tendencia de buscar las regiones en donde hay mayor soluto. Entonces podemos deducir que el agua va a tener una tendencia de dirigirse hacia el interior de la bacteria, por razones que ya vimos, porque dijimos que el interior de la bacteria es un ambiente hiperosmolar, es un ambiente con mucho soluto. Y es por eso que he pintado aquí algunas moléculas de agua con las flechas que se dirigen hacia adentro, porque esto hace referencia a que el agua, se podría decir, tiene un gradiente osmótico que está favoreciendo el transporte de estas moléculas de agua hacia el interior de la bacteria, porque están buscando ese soluto, están buscando equilibrar esas concentraciones. Y bien, es aquí donde entra en juego la pared celular, ya que como esta es muy fuerte, rígida y sólida, esta será útil para resistir todas las fuerzas ejercidas por esta entrada de agua. En otras palabras, evitará la explosión de esta bacteria, porque si tenemos mucha agua entrando, eso hará que la presión dentro de la bacteria aumente. Y eso hará que haya una mayor tendencia a que ésta explote y muera. Entonces la pared celular, esto es lo que hace. Ayuda a evitar que esto suceda por sus características, porque tenemos todas esas moléculas de peptidoglicano unidas entre sí, dándole ese soporte y esa estructura y esa rigidez. Muy bien, espero que les haya quedado muy claro, porque ya con eso concluimos el estudio detallado de la pared celular. Pero me imagino que ahora todos se deben estar preguntando ¿por qué les expliqué todo esto? ¿De qué me sirve saber tantas cosas de la pared celular? ¿No se supone que este video es de las penicilinas? Bueno, por la simple y sencilla razón de que las penicilinas tienen la capacidad de alterar la estructura de la pared celular. Entonces nos será muchísimo más fácil comprender qué es lo que va a pasar si ya conocemos bien la estructura de la pared celular y sus funciones. Y ahora, ¿cómo es que hacen las penicilinas para poder alterar la estructura de la pared celular? Para poder explicar esto, vámonos de vuelta a este dibujo de la primera parte del video. Bien, ¿recuerdan ustedes que yo les dije que todos los antibióticos pertenecientes al grupo de las penicilinas compartían esta estructura química que les estoy marcando en este momento, conocida como el núcleo de la penicilina, ¿verdad? Pues fíjense bien, específicamente esta región en azul, que si recuerdan es conocida como el anillo beta-lactámico, esta región del núcleo de la penicilina tiene la capacidad de unirse con una enzima que nosotros ya estudiamos, que es la peptidoglicano transpeptidasa, y al unirse con ella tiene la capacidad de inhibirla, es decir, bloquea todas las actividades de esta enzima. Y ahora solo tenemos que usar la lógica. Si nosotros bloqueamos la actividad de la enzima peptidoglicano transpeptidasa, eso significa que ya no se podrán seguir formando los enlaces peptídicos entre las moléculas de peptidoglicano. Y eso significa que la pared celular perderá toda su estructura y también su función. Entonces, si la pared celular pierde su función, eso significa que ya no tendrá la rigidez ni la fuerza para brindarle la protección que merece la bacteria. Y eso significa que la pared celular ya no podrá resistir la fuerza ejercida por la entrada de agua. Porque recuerden que yo les dije que el agua tenía una tendencia de buscar el interior de la célula porque era un ambiente hiperosmolar. Entonces, si la pared celular ya perdió su función y ya no es fuerte, ya no es rígida, eso significa que ya no podrá soportar esa fuerza ejercida por la entrada tan rápida de agua. Y esto tendrá como efecto que la bacteria explote y muera. Y esto en términos médicos es conocido como lisis osmótica. Concepto muy importante. Entonces, nuevamente, ¿qué es la lisis osmótica? Es el proceso mediante el cual una bacteria explota y muere a causa de una elevada concentración de agua en su ambiente intracelular, lo cual hace que la presión sea muy elevada y por ende explote. Y esto por razones que ya vimos, porque la pared celular ya no tiene la fuerza suficiente para resistir esas fuerzas ejercidas por el agua. Pues muy bien, mis amigos, hemos concluido con este video. Espero que les haya quedado todo claro. Ya en el próximo video vamos a hablar acerca de la clasificación que tienen todos estos antibióticos del grupo de las penicilinas y vamos a estudiar algunos de los ejemplos más importantes de estos. Bien, nos vemos en el próximo video. Chao, suscríbanse y denle like.